La verdadera educación ni siquiera es aprender algo nuevo. Y ahí es donde muchos se confunden, porque cuando uno oye educación, lo primero que piensa es cursos, libros, diplomas, certificados, temas nuevos, conceptos nuevos, más información. Y sí, al principio todos creemos que educarse es acumular cosas en la cabeza, pero cuando uno crece, cuando la vida te da un par de golpes y te sientas a mirarte de verdad, te das cuenta de que lo más importante no fue lo nuevo que metiste, sino lo viejo que sacaste. Yo no aprendí tanto como desaprendí. Desaprendí miedos que me regalaron, opiniones que no eran mías, ideas que repetí sin pensar, creencias que me acomodaban pero me ataban. Y eso duele más que estudiar, porque uno se aferra a lo que cree que es, a lo que le enseñaron en la casa, en el colegio, en la calle. Uno se apega a ese libreto y lo defiende como si fuera la vida misma, hasta que un día algo no cuadra y dices, ¿y si esto que repito no es verdad para mí? Y empieza el trabajo real. No es tragarte otro curso, es mirarte con honestidad. Es reconocer que confundiste obediencia con educación, que muchas veces no te enseñaron a pensar, sino a memorizar. No te enseñaron a decidir, sino a pedir permiso. No te enseñaron a crear, sino a encajar. Y ahí te cae la ficha. Educarte de verdad es quitar capas, no poner más. Es soltar frases que te programaron como no se puede, así es la vida, mejor no arriesgue, eso no es para usted. ¿Cuántas veces actuaste desde esas frases sin darte cuenta? Yo muchas. Y cuando las empecé a ver, se me movió el piso. Porque no se trata de aprender a hablar bonito de libertad, se trata de identificar dónde sigo obedeciendo a una voz vieja que ni siquiera es mía. Entonces, claro, uno puede leer 1000 libros, hacer 10 diplomados, llenar la pared de certificados, pero si por dentro sigues con la misma programación, no pasa nada. El salto se da cuando desinstalas el miedo a equivocarte, la necesidad de aprobación, la adicción a complacer, el hábito de postergar. Eso es desaprender. Y lo chistoso es que cuando sueltas esas cosas, lo nuevo entra solo, entra más limpio, más rápido, más profundo, porque ya no tiene que pelear con el ruido viejo. Entra y hace sentido con tu vida, no con la expectativa de otros. Te cambia la mirada. Ya no estudias para pasar un examen, estudias para entenderte y para construir. Ya no repites para que te aplaudan, haces para ver resultados reales en tu día a día. Yo me he dado cuenta de algo, lo que llamo nueva información. Casi siempre ya estaba ahí, solo que estaba tapada por capas de miedo, por la voz del qué dirán, por la culpa absurda de querer algo grande. Cuando voy quitando eso, aparece claridad, aparece la voz mía de verdad, esa que no grita, pero no negocia. Y desde ahí aprender sí se vuelve una locura de bueno, porque cualquier cosa que estudies conecta con lo que eres y lo que quieres crear. Deja de sentirse como una obligación y se vuelve hambre genuina. Ya no estás corriendo detrás de títulos, estás construyendo identidad. Y esa es la educación que vale, la que te cambia la forma de verte, de decidir, de accionar. Al final, educarme ha sido recordar lo que era obvio y que olvidé por estar ocupado encajando. Ha sido volver a la sencillez. Esto sí, esto no, esto me acerca, esto me aleja. Ha sido dejar de preguntarle permiso a creencias viejas para empezar cosas nuevas. Y cuando uno llega ahí, aprende distinto. Aprendes con el cuerpo, con el calendario, con la cuenta de banco, con la energía con la que te levantas. Aprendes viendo que lo que haces funciona, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo estás viviendo. Y entonces sí, suma lo que quieras. Libros, cursos, mentores, todo sirve. Pero ahora te sirve porque primero soltaste lo que te tenía amarrado. La verdadera educación no es llenar la cabeza, es vaciarla de lo que no te pertenece para que por fin puedas pensar, sentir y crear como tú. Por eso pasa lo que pasa. Uno puede leerse libros, meterse a cursos, ver conferencias, seguir cuentas y aún así no moverse mucho. No es que no vaya a pasar nunca, es que al principio no pasa tan rápido. Y no es por falta de contenido, es porque el verdadero cambio no tiene que ver con aprender a hacer algo nuevo de inmediato, sino con dejar de ser lo que venía siendo. Desapegarse de esa identidad antigua duele. A veces implica soltar personas, objetos que uno atesora, rutinas que daban seguridad, trabajos que sostenían un nombre, y ahí no hay atajos. No es me leí un libro y listo, es más profundo, es rendirse de verdad ante lo que ya no funciona. Cuando hablo de rendición no es derrota, es honestidad. Es ese momento en el que uno reconoce, así como voy, no me alcanza.
Y al caer esa máscara, recién ahí los libros pegan distinto, las ideas se entienden en serio y aparecen acciones nuevas, porque ya no estás estudiando para confirmar lo viejo, sino para instalar algo que nunca habías permitido. El aprendizaje empieza a entrar cuando hay espacio, y ese espacio se abre soltando la versión que ya no te sirve. Sin esa rendición, uno lee y lee, pero filtra todo desde la misma identidad, y entonces todo se diluye. Yo he visto ese punto de quiebre. Gente que viene cansada de repetir el mismo mes, el mismo sueldo, la misma pelea, y de repente lee una frase que ya había visto 1000 veces y esta vez le atraviesa el pecho. ¿Qué cambió? No la frase, cambió la disposición interna. Entra la información porque ya no compite con el orgullo, ni con la necesidad de tener la razón, ni con la comodidad de lo conocido. Ahí el progreso se acelera, aparecen decisiones que antes parecían imposibles, se mueven agendas, se cierran ciclos, se abre un mapa nuevo, y el que todavía no llega a ese punto también está bien, solo que el avance es lento, puede leer mucho, pero lo usa para sostener lo de siempre. Se explica, se justifica, se entretiene, pero no cambia, hasta que un día se rinde ante su propia verdad, y cuando eso pasa, el conocimiento hace lo suyo. Porque ya no es un tip, es una identidad nueva que se empieza a vivir. Nuevos pensamientos, nuevas acciones y con el tiempo, nuevos resultados. No porque el libro sea mágico, sino porque por fin hubo espacio para que algo nuevo echara raíz. Por eso también muchas personas terminan criticando la educación. Dicen que no sirve, que es puro humo, que los mismos libros, los mismos cursos, los mismos eventos, y sienten que a ellos no les funciona. Y en parte tienen razón, no les funciona porque todavía no estaban listos para recibir lo que estaban leyendo o escuchando. No era el contenido el problema, era que lo leían desde la misma identidad de siempre, con las mismas creencias, con los mismos apegos. Entonces no entra, no pega, se queda en frases bonitas que no mueven nada. Yo lo he visto 1000 veces. Un libro puede ser oro para alguien y para otro no significar nada, siendo el mismo libro, la misma página, la misma frase. La diferencia está en el que lo lee. Si la persona no ha soltado todavía su vieja forma de pensar, si sigue queriendo defender lo que ya no le funciona, ese libro no hace nada más que adornar la biblioteca. Por eso uno escucha gente diciendo, ese curso no sirve, pero ves a otro que salió del mismo curso y cambió la vida. No es magia ni suerte, es que uno llegó rendido, listo para cambiar, y el otro solo fue a buscar confirmación de lo que ya creía. Y ahí está el punto. Mucha gente no progresa porque no ha llegado a ese nivel de rendición. Y por más que se lean todo el material, no lo procesan. Critican la educación, critican los libros, pero no ven que lo que falta no es más teoría, sino soltar lo que no quieren dejar ir. Creencias, identidades, relaciones, trabajos. Mientras eso no pase, por fuera todo se siente repetido. Pero el día que deciden rendirse y abren espacio, hasta el mismo libro que ya habían leído les habla distinto, como si fuera nuevo, y ese es el verdadero poder. No es el libro, es el momento interno en que lo recibes. A veces uno no cambia hasta que la vida le pega una patada en el rabo, así, sin adornos. Te sacude, te rompe una rutina, te tumba un plan que creías seguro, te deja sin excusas. Y ahí, en esa fractura, aparece la rendición de verdad. Por eso pasa que un libro que leíste hace 2 años no te dijo nada y hoy te parte en dos. No cambió el libro, cambiaste tú, porque ya no estás defendiendo la versión vieja. Estás quebrado en el punto exacto donde entra la verdad. Yo no creo que haya que esperar a que todo se vaya al carajo para moverse, pero sí creo que hay que generar conciencia, porque si no, la vida te la cobra en caos. Y mira que el caos, bien leído, es un regalo. Te muestra dónde estás sosteniendo lo insostenible. Te dice, hasta aquí te dio la mentira. Por eso yo aprendí a agradecer los problemas. No porque sean bonitos, sino porque me revelan lo que me toca soltar. Cuando uno agradece el caos, deja de pelear con la realidad y empieza a usarla a su favor. Rendirse no es rendirse a la mediocridad, es rendirse a la verdad. Es decir, ya entendí, así no voy más. Y desde ahí la información por fin hace efecto. Un audio, una frase, una conversación simple te reordena la cabeza porque ahora sí hay espacio. Ya no estás estudiando para sostener el personaje,
estás aprendiendo para cambiar la vida. Y se nota en lo que haces al día siguiente. Llamas a quien tienes que llamar, cierras lo que debes cerrar, te separas de lo que te estanca, ajustas horarios, cambias hábitos, movimiento real. Agradecer el caos es mentalidad de crecimiento de verdad. No es romantizar el dolor, es sacarle provecho, es usar la fractura como punto de apoyo para despegar. Porque con la mentalidad correcta, ese momento que parecía el final se vuelve el inicio de lo grande y lo ves clarito, el mismo mundo, las mismas horas, pero otro tú decidiendo distinto. Ahí sí el libro sirve, el curso sirve, el mentor sirve, porque ahora no son ideas, son gasolina para una identidad que ya decidió moverse. Y cuando uno decide, el caos deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Por eso casi nunca el que está cómodo se mueve. La comodidad es un sedante. Si no has vivido incomodidad real, si nunca has sentido que se te cae el piso, no buscas nada nuevo. Y si además siempre hay alguien que te rescata, la familia que paga el hueco, el amigo que presta, el jefe que aguanta, jamás llegas al punto de rendición. El golpe se amortigua, el ego sigue intacto y la identidad vieja se queda mandando. Arriesgar es difícil cuando tienes colchón. No sueltas lo seguro porque sabes que si te va mal te salvan. Y ahí está el problema. Sin riesgo no hay músculo, sin pérdida no hay hambre, sin hambre no hay reinvención. Así es como mucha gente talentosa se queda en casi lo intenta, casi lo logra, casi cambia, pero no. Por eso esa frase cala tanto y describe el ciclo completo. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. En lo difícil se forja carácter, en lo fácil se duerme. Cuando todo está suave, el estándar baja sin que te des cuenta. Cuando aprieta, te obligas a subirlo porque no hay de otra. Y ojo, no se trata de romantizar el dolor, se trata de entender su función. El caos te despierta, la incomodidad te pone honesto, te hace ver que ya no sirve, relaciones que sostienen tu mediocridad, trabajos que alimentan tu miedo, rutinas que te mantienen pequeño. Cuando el rescate desaparece, aparece el adulto. Decides, te responsabilizas, ejecutas. Por eso digo que aunque nadie quiere perder, a veces perderlo todo es la bendición que faltaba. Te deja sin personajes, sin excusas, sin público. Y ahí por primera vez te escuchas. Ese es el punto de rendición real. Desde ahí sí funcionan los libros, los cursos, los mentores, porque ya no los usas para confirmar lo viejo, sino para construir lo nuevo. Y cuando eso pasa, la comodidad deja de ser tu techo y se vuelve tu meta después del trabajo. Mientras tanto, eliges el camino incómodo que te hace fuerte. Si estás pasando por un problema, si nada te está saliendo, agradécelo, agradécelo de verdad. Ese es el punto. Ahí es donde la educación sí funciona, donde un libro, un audio, una mentoría te entran directo, porque ese es el punto de rendición. Ya no estás defendiendo lo viejo, ya no estás justificándote, ya no estás maquillando el resultado, estás abierto. Y cuando uno está abierto, aprende en horas lo que antes no aprendía en años. Por eso, si estás en ese valle, úsalo. No te quedes dándole vueltas a la queja. Búscate información buena. Busca a alguien que ya caminó ese camino. Escucha con humildad y mueve el cuerpo. Porque desde ese estado los cambios son violentamente rápidos. Puedes pasar de 0 a 100 en poco tiempo. No por magia, sino porque te quitaste el freno que tú mismo te ponías. La rendición hace espacio y el espacio acelera. Agradece ese caos porque con buena mentalidad y buena educación se vuelve una bendición. Te ordena prioridades, te muestra lo esencial, te obliga a decidir, te quita el ruido y te deja con lo que importa, lo que piensas, lo que haces y con quién te rodeas. Y ahí se nota la diferencia, el mismo mundo, el mismo calendario, pero otro tú, entrenable, hambriento, enfocado. Ese es el terreno donde los milagros parecen suceder. Y lo único milagroso es que por fin estás listo para cambiar. Si estás muy cómodo, ten cuidado. Suena lindo vivir cómodo, pero la comodidad es un veneno lento. Si todo el tiempo buscas solo estar cómodo, te estancas, no hay crecimiento en lo cómodo.
El crecimiento está donde la vida te reta, donde tienes que moverte, adaptarte, aprender, volver a empezar. La verdad es que la comodidad es un fracaso brutal porque te adormece, te engaña, crees que estás bien, pero en silencio te va tirando para atrás. Por eso, aunque logres algo bueno, no te quedes ahí sentado cuidándolo como si fuera frágil. Búscate nuevos retos, busca lugares que te incomoden un poco, proyectos que te saquen de la rutina. Cuando la vida te reta, te despierta. Y aunque al principio no sea agradable, esa incomodidad es señal de que estás vivo y avanzando. Si te mantienes demasiado tiempo en lo cómodo, el retroceso es inevitable. Así que si sientes que todo está demasiado tranquilo, es momento de mirar dónde puedes volver a estirarte, porque solo ahí sigues creciendo. Pero disfrutar no es conformarse. Ahí está la línea fina que mucha gente confunde. Puedes amar lo que tienes hoy y al mismo tiempo saber que no es tu techo. Puedes agradecer tu presente y seguir queriendo más, más impacto, más libertad, más experiencia, más vida. Eso no es ambición vacía, es expandirse. La clave es esa, disfrutar mientras avanzas. Si no disfrutas el camino, el crecimiento se vuelve una carga. Y si solo disfrutas y dejas de crecer, la vida se estanca y el disfrute se apaga. Por eso es un equilibrio. Goza lo que hay hoy, celébralo, pero nunca te conformes. Usa esa gratitud como gasolina para ir por lo siguiente. Siempre expandiéndote, siempre aprendiendo, pero con la alegría de quien ya está viviendo algo valioso, no con la ansiedad de quien siente que nada es suficiente. Mucha gente que critica la educación no está hablando desde un lugar de resultados. No viene de un sitio digno de referencia, ni de éxito, ni de superación exponencial. Hablan desde el mismo punto en el que llevan años, sin cambios reales en su vida. Y claro, desde ahí es fácil decir que los libros no sirven, que los cursos son humo, que los mentores exageran. Pero si no hay transformación en su calendario, en sus decisiones y en sus números, ¿desde dónde están opinando? La otra parte es más incómoda. A esa persona probablemente le falta una patada en el rabo, le falta esa fractura que le abra la mente para que la educación entre de verdad. Porque mientras siga atada a sus apegos, a su orgullo, a su necesidad de tener la razón, la información rebota. La educación no le genera conciencia porque está ocupada defendiendo lo viejo. No suelta creencias, no suelta identidades, no suelta la comodidad. Y así, por más que lea, no avanza. Cuando llega el golpe, ese ya no me alcanza, cambia todo. Ahí aparece la apertura. Ahí un libro que antes no servía se vuelve un mapa. Ahí una mentoría que antes era cara se vuelve barata, comparada con seguir igual. No es que la educación no funcione, es que sin rendición interna no tiene por dónde entrar. Y el día que suelta lo que la amarra, la educación deja de ser teoría y se convierte en movimiento.